Por supuesto, debo decir que a ese mismo consejo había que formularle algunas críticas, pero bueno, mis colegas lo dirán después porque no tengo demasiado tiempo. La segunda etapa se inicia en el año 2006, con la modificación de esta ley, y yo diría que esta modificación implicó un cambio institucional de envergadura, a mi modo de ver, para mal, porque además se unió a la sanción de otras dos leyes institucionales: la Ley de Reglamentación de los Decretos de Necesidad de Urgencia, promulgación parcial de leyes y delegación de facultades legislativas, todas atribuciones que dan un enorme poder al poder legislativo, en la que el control que el Congreso debía hacer de estas atribuciones se diluyó. La tercera ley fue la modificación del artículo 37 de la Ley de Sistemas Financieros y de Control, que le posibilitó al jefe de gabinete de ministros nada más ni nada menos que el reestructurar partidas presupuestarias. Estas tres normas: modificación del Consejo de la Magistratura, reglamentación de atribuciones ejecutivas de la, legislativas de la Presidencia de la Nación, y esta atribución para reestructurar partidas presupuestarias, concentraron, a mi modo de ver, de modo notable el poder en el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura? De 20 miembros se pasó a 13, diciendo que lo iban a hacer más ágil en su funcionamiento. Se quitó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del órgano, a mi modo de ver, una inconstitucionalidad y un error gravísimo. Y se sobredimensionó la representación político-partidaria y sobre todo del oficialismo, que sobre 13 elige a 5 integrantes del Consejo de la Magistratura. Así las cosas, la actuación del Consejo se convirtió en una espada de Damocles sobre los magistrados judiciales. Y se convirtió en una espada de Damocles a través inclusive de la nueva reglamentación del funcionamiento del Consejo, con el mantenimiento de denuncias judiciales que estaban allí esperando alguna tensión entre los poderes del Estado para hacerla emerger. Este es un punto crucial, lo hemos visto, sentencias que disgustan al poder político y entonces pedido de enjuiciamiento de los magistrados respectivos. Aún más, inclusive pedidos de investigación de todo el fuero para examinar cómo se comportaron ante determinado conflicto social de envergadura. Este es un panorama, me han pasado el papelito de que estoy excedida de tiempo, así que lo voy a dejar en este punto. Este es el panorama. Yo propondría para una futura diferente composición del Congreso algunas modificaciones. Primero, la de la integración del Consejo de la Magistratura para equilibrar otra vez la representación de la abogacía, la gran perdidosa, pasó de tener 4 a tener 2 representantes en el Consejo. Limitaría sobre todo la participación de senadores, porque tiene luego una nueva posibilidad cuando controla el pliego que le manda el Poder Ejecutivo. Retornaría la presidencia a la cabeza de la Corte Suprema. Eso me parece que facilita la solución de los problemas de la administración del Poder Judicial. Era una polea de transmisión en su momento bien interesante, así que propiciaría que volviera a ser
presidida por el Consejo y escribiría en esa futura ley 2 prohibiciones. La primera y principal, que no debe de juzgarse a un juez por el contenido de sus sentencias, salvo que hubiera comisión de delito o que denotara un desconocimiento total del derecho. Es decir, la misma protección para las sanciones disciplinarias para el ejercicio de la jurisdicción. Solo el juez debe decidir en conciencia y conforme a la Constitución y las leyes el sentido de su sentencia. Y la otra prohibición es algo que tiene en este momento la ley del Consejo de la Magistratura, que el Pleno del Consejo no pueda revisar de oficio, sin petición de partes, los resultados de la evaluación de los jurados cuando se inicia el proceso de selección de los magistrados. Esta me parece que ha sido una práctica que ya se usaba en la anterior legislación, que ha dado lugar a mucha controversia y puede caer en la arbitrariedad o en la ley de las compensaciones, ¿no? Es decir, revisamos aquí y resolvemos de otra manera en otro concurso. Así que estas cuatro modificaciones son las que propondría y bueno, después vemos si en las preguntas se puede ampliar lo que he dicho. Muchas gracias. Gracias a la doctora Gili. Bueno, continúa el doctor Recondo. Buenas noches. Gracias a las autoridades de la Fundación por invitarme y a ustedes por soportarme. La doctora Geli ha hecho como siempre lo hace, una exposición de gran contenido académico, con lo cual pienso que a ustedes les puede interesar más, ya que soy el único juez en este panel, el punto de vista de los jueces respecto de este tema. Casualmente yo tuve el honor de ser designado juez por los dos sistemas y en el mismo cargo, porque a mí me designa el gobierno del año 83 como juez de la Cámara Federal Civil y Comercial. Renuncio para asumir la Secretaría de Justicia de la Nación, después me dediqué a la profesión y luego concursé para el mismo cargo para el que había renunciado, con lo cual los dos sistemas me nombraron, no sé si para bien o para mal del Poder Judicial, pero lo cierto es que estoy acá por esos dos sistemas. La independencia del Poder Judicial es básicamente lo que hay que defender en este tipo de instituciones, y no por el Poder Judicial en sí mismo, sino para la defensa de los derechos de todos los habitantes de un país, porque el juez no es importante por el juez, es importante por la forma en cómo va a garantizar los derechos de todos. Ya justamente las convenciones de derechos humanos, la Convención de Costa Rica decía en el artículo 8 que todas las personas tienen el derecho a ser juzgados por un juez imparcial e independiente. O sea que la garantía es de todo el mundo, no es solamente de los jueces. Y en este punto, la independencia del Poder Judicial se ve desde dos aspectos. Por un lado, la independencia institucional, que se reclama a diario, que lo ha hecho la Corte Suprema en estos últimos tiempos, en punto a poder establecer una política judicial. Porque de lo contrario, la política judicial la va a establecer el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Y esta es una manera también de alterar o perturbar la independencia en el funcionamiento. Fíjense ustedes, para poner ejemplo grosero,